Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Remedios C. Y esto que voy a contar me pasó hace 2 años, cuando decidí irme de la ciudad para rentar una casa pequeña en una colonia tranquila a las afueras de Mérida. Después de un divorcio pesado y varios meses sintiéndome ahogada, quería empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. La casa era vieja, pero estaba limpia, tenía patio amplio y una calle silenciosa donde apenas pasaban coches durante el día. Desde el principio hubo algo raro que no supe explicar. Las casas estaban demasiado juntas, pero nunca veía gente afuera. No había niños jugando, perros ladrando, ni música saliendo de las ventanas. Lo único que noté fue que todas las cortinas permanecían cerradas a cualquier hora, en la mañana, en la tarde y hasta entrada la noche. Pensé que quizá la gente era reservada o simplemente no quería lidiar con el calor. Aún así, el ambiente se sentía incómodo, como si todos estuvieran esperando algo. Los primeros 2 días me enfoqué en acomodar mis cosas. Llevaba pocas cajas porque quería dejar atrás casi toda mi vida anterior. En las noches me sentaba en el patio con una cerveza para escuchar los insectos y el viento entre los árboles. Era tranquilo, pero esa tranquilidad se sentía artificial. Varias veces tuve la sensación de que alguien me observaba desde las ventanas cerradas de las otras casas. Cuando volteaba, nunca alcanzaba a ver movimiento, solo las cortinas inmóviles y las luces apagadas detrás de ellas. El tercer día tocaron mi puerta cerca de las 6 de la tarde. Al abrir encontré a una señora de unos 50 años sosteniendo un recipiente cubierto con aluminio. Sonreía demasiado, una sonrisa dura, casi inmóvil, que me puso nerviosa desde el primer segundo. Dijo llamarse Ofelia y aseguró vivir justo enfrente. Me entregó comida como bienvenida y comenzó a mirar por encima de mi hombro, recorriendo cada rincón de la sala. Sentí como si estuviera contando mis muebles o memorizando dónde tenía las cosas. La invité a pasar por educación, aunque algo dentro de mí quería cerrar la puerta. Caminó despacio por la casa mientras hacía preguntas muy específicas. Quería saber si vivía sola, a qué hora regresaba del trabajo y cuánto tiempo pensaba quedarme ahí. Cada vez que sonreía, parecía que sus ojos no acompañaban el gesto. Noté también que hablaba bajito, como si no quisiera que alguien más la escuchara. Antes de irse, dejó la mano sobre el marco de la puerta unos segundos y observó la calle completamente vacía. Después de esa visita, empecé a notar pequeños detalles extraños. Las llaves aparecían en lugares donde no las dejaba. Una taza cambiaba de posición en la cocina. El jabón del baño estaba húmedo, aunque yo no lo hubiera usado en horas. Intenté convencerme de que era distracción por el estrés de la mudanza, pero cada noche dormía más inquieta. Lo peor era que, algunas veces, al apagar las luces antes de acostarme, alcanzaba a distinguir una silueta inmóvil detrás de las cortinas de la casa de enfrente. A partir de esa semana, Ofelia comenzó a visitarme todos los días sin avisar. A veces llegaba temprano con tortillas o pan dulce. Otras veces aparecía ya entrada la noche, siempre con la misma sonrisa rígida. Nunca parecía sudar pese al calor pesado de Mérida. Lo más incómodo era cómo observaba mis cosas mientras hablaba. Sus ojos recorrían fotografías, ropa, platos sucios y hasta mis zapatos junto a la entrada. Varias veces me sorprendí escondiendo objetos personales antes de abrirle, como si temiera que estuviera estudiando mi vida. Con el paso de los días, descubrí que casi todos los vecinos actuaban parecido.
Saludaban poco, evitaban conversaciones largas y siempre cerraban sus puertas apenas cruzaban la mirada conmigo. Una tarde intenté platicar con un señor que barría la banqueta. Apenas mencioné que era nueva en la colonia, levantó la vista y regresó a su casa sin responderme. Desde mi ventana alcancé a verlo acomodando las cortinas con desesperación, asegurándose de que no quedara ningún espacio abierto. Esa reacción me dejó un vacío horrible en el estómago. Las cosas dentro de mi casa comenzaron a cambiar de lugar con más frecuencia. Un domingo encontré mi cepillo de dientes en la cocina. Después aparecieron huellas de tierra cerca de la puerta trasera, aunque yo jamás la usaba. Revisé cerraduras, ventanas y hasta el techo pensando que alguien podía entrar cuando trabajaba. No encontré señales de robo. Nada desaparecía realmente. Solo se movían detalles pequeños, suficientes para hacerme sentir observada. Empecé a tomar fotos antes de salir para comparar cómo dejaba todo y confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Una noche desperté exactamente a las 3:20 de la madrugada porque escuché pasos lentos dentro de la casa. No eran imaginaciones. La madera del pasillo crujía clarísimo. Me quedé inmóvil en la cama mientras sentía la respiración acelerarse. Pensé en llamar a la policía, pero el celular estaba cargando en la sala. Los pasos se detuvieron afuera de mi cuarto. Después escuché algo peor. 3 golpes suaves en la pared, separados, deliberados, como una señal. Pasaron varios minutos antes de atreverme a prender la lámpara y revisar. No había nadie. A la mañana siguiente encontré la puerta de la cocina apenas entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de dormir. Mientras revisaba el patio, sentí que alguien me observaba desde enfrente. Ofelia estaba parada detrás de sus cortinas, completamente quieta, sonriendo otra vez. Ni siquiera disimuló cuando nuestras miradas se cruzaron. Levantó una mano lentamente y luego desapareció hacia el interior de la casa. Esa misma tarde volvió a tocar mi puerta, como si nada hubiera pasado, preguntándome si había dormido bien. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda mientras respondía. Todo empeoró una madrugada lluviosa, cerca de las 4 de la mañana. Abrí los ojos de golpe y descubrí que no podía moverme. Intenté levantar los brazos, gritar o siquiera girar la cabeza, pero mi cuerpo estaba completamente rígido. Lo único que podía mover eran los ojos. Entonces la vi. Ofelia estaba parada junto a mi cama, inclinando la cabeza lentamente mientras me observaba dormir. Extendía la mano hacia mi cara sin tocarme, apenas rozando el aire. Permaneció así varios segundos hasta que, de pronto, sonrió más amplio y salió caminando del cuarto. Cuando por fin recuperé el movimiento, corrí encendiendo todas las luces de la casa. Revisé cada habitación con un cuchillo de cocina en la mano, temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Las puertas seguían cerradas desde dentro y las ventanas tenían seguro. Lo único extraño era un olor húmedo, parecido al de tierra recién removida que venía del pasillo. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en el sillón esperando el amanecer, mirando fijamente la puerta principal mientras escuchaba ruidos leves afuera, como pasos arrastrándose sobre la banqueta. Ese día falté al trabajo y llamé a la dueña de la casa para preguntarle sobre la colonia. Su tono cambió apenas mencioné la dirección. Dijo que antes había vivido ahí una pareja de ancianos, pero se fueron de repente sin explicar nada. Cuando insistí un poco más, solo respondió que la gente de esa calle era muy unida y me recomendó no meterme con los vecinos. La llamada terminó rápido. Después intenté buscar información en internet, pero casi no encontré referencias del lugar, como si apenas existiera para el resto de la ciudad. Comencé a notar que los vecinos parecían coordinarse entre ellos. Salían a horas parecidas, caminaban despacio y evitaban hacer ruido. En las noches escuchaba murmullos apagados afuera, aunque al asomarme la calle siempre estaba vacía.
Dejé de abrirle la puerta a Ofelia, pero eso no la detuvo. Permanecía varios minutos parada frente a mi entrada sin tocar, completamente inmóvil. Una vez observé por la mirilla y descubrí que tenía los ojos cerrados mientras sonreía. Lo peor fue darme cuenta de que otros vecinos estaban haciendo exactamente lo mismo frente a sus propias casas. 3 noches después, ocurrió algo que terminó de romperme los nervios. Me despertó un sonido metálico cerca de la ventana del cuarto. Pensé que alguien intentaba entrar, así que me arrastré despacio hasta las cortinas para mirar afuera. Al fondo de la calle, en un terreno baldío lleno de monte seco, había varias personas reunidas formando un círculo perfecto. Reconocí a Ofelia entre ellos. Todos permanecían quietos, mirando hacia el suelo, sin hablar ni moverse. La escena era tan absurda que tardé varios segundos en entender que los vecinos estaban completamente descalzos bajo la lluvia. Mientras observaba, uno de ellos levantó lentamente la cabeza hacia mi casa. Después otro hizo lo mismo. En menos de unos segundos, todos me estaban mirando desde el baldío. Sentí el estómago hundirse cuando Ofelia sonrió otra vez y comenzó a caminar hacia mí. Los demás la siguieron sin correr, sin decir una palabra. Avanzaban despacio, perfectamente alineados, como si llevaran ensayando ese recorrido durante años. Cerré las cortinas y corrí hacia la puerta principal para asegurar cada cerradura mientras escuchaba pasos acercándose sobre el pavimento mojado. Esa noche no intentaron entrar. Eso fue lo más aterrador de todo. Permanecieron afuera de mi casa durante horas completas, inmóviles y silenciosos. Desde la sala alcancé a distinguir sombras detrás de las cortinas. A veces escuchaba respiraciones suaves o el roce de zapatos contra la banqueta, pero nunca golpes ni amenazas. Cerca de las 5 de la mañana me atreví a mirar por una rendija. Ahí seguían, todos, observando la casa en absoluto silencio, como si supieran que tarde o temprano yo tendría que salir y unirme a ellos. No esperé a que amaneciera por completo. En cuanto el cielo comenzó a aclararse un poco, metí ropa, documentos y dinero en una mochila vieja. Las sombras afuera seguían quietas, apenas visibles detrás de las cortinas cerradas. Intenté llamar a la policía otra vez, pero la señal del celular desaparecía cada pocos segundos. Mientras guardaba mis cosas, escuché pasos lentos rodeando la casa, como si los vecinos estuvieran cambiando posiciones. El miedo ya no era confusión, era una certeza absoluta de que si permanecía ahí otra noche, jamás volvería a salir. Decidí escapar por la puerta trasera, aprovechando que daba hacia un terreno vacío, lleno de maleza. Antes de salir, apagué todas las luces y permanecí unos segundos escuchando. El silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Abrí despacio y corrí sin mirar atrás, sintiendo ramas secas golpeándome las piernas. Crucé el terreno hasta llegar a otra calle más transitada, donde ya circulaban mototaxis y vendedores madrugadores. Nadie parecía notar mi desesperación. Cuando volteé hacia la colonia, las casas seguían inmóviles bajo la primera luz del día, como si nada hubiera pasado. Me refugié en un hotel del centro de Mérida durante casi una semana. Apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Ofelia parada junto a mi cama, observándome respirar. Cambié de número telefónico, falté al trabajo y le pedí a una amiga que recogiera las pocas cosas restantes de la casa. Ella aceptó, pero horas después me llamó alterada. Dijo que la vivienda estaba completamente vacía, demasiado limpia, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Ni ropa, ni fotografías, ni muebles pequeños, absolutamente nada. Incluso faltaban las marcas de mis cuadros en las paredes. Tiempo después intenté averiguar más sobre la colonia. Fui al ayuntamiento, revisé periódicos viejos y hablé con taxistas de la zona. Casi todos evitaban responderme cuando mencionaba aquella calle. Un señor mayor
Finalmente me dijo que desde hacía décadas varias familias vivían aisladas ahí y que la gente prefería no acercarse. Según él, otras personas habían llegado antes que yo y también se marcharon de repente. Nadie sabía exactamente qué hacían los vecinos, pero muchos coincidían en algo extraño. Jamás se veía entrar gente nueva, aunque las casas nunca permanecían vacías. Durante meses tuve miedo de que me siguieran. Cada vez que regresaba a casa después del trabajo, revisaba puertas, ventanas y rincones oscuros antes de dormir. Dejé encendidas las luces por mucho tiempo, porque el silencio me provocaba ansiedad. Lo peor era despertar algunas madrugadas convencida de haber escuchado pasos dentro del departamento. En más de una ocasión, juré distinguir una silueta observándome desde la calle. Nunca logré verla con claridad. Tal vez era paranoia, cansancio o culpa por haber huido sin entender realmente qué estaba pasando en aquella colonia perdida. Han pasado ya 2 años desde que escapé de ese lugar y todavía no puedo hablar del tema sin sentir el cuerpo helado. Nunca regresé por mis cosas ni volví a conducir cerca de esa zona. A veces pienso que quizá los vecinos solo eran personas enfermas o miembros de alguna secta extraña. Pero hay algo que todavía me persigue. Algunas noches despierto exactamente a las 3:20 de la madrugada, con la sensación de que alguien está inclinado junto a mi cama, sonriendo en silencio mientras espera pacientemente a que abra los ojos. Me llamo Xiomara y esto me pasó cuando estaba por terminar la carrera de psicología en Guadalajara, en una universidad privada donde casi todos nos conocíamos desde los primeros semestres. Yo siempre fui bastante escéptica con las dinámicas emocionales que organizaban algunos compañeros, sobre todo esas donde querían sacar traumas o crear vínculos raros entre el grupo. Aún así, en ese último año ya estaba tan cansada y presionada por prácticas, tareas y servicio social que aceptaba casi cualquier cosa con tal de no discutir. Todo comenzó durante una semana pesada de exposiciones finales. El ambiente en el salón estaba raro porque varios andábamos tensos, dormíamos poco y había conflictos entre equipos. Una compañera llamada Mariana propuso reunirnos un viernes por la tarde para hacer una actividad de confianza y liberar estrés. Ella decía que había tomado talleres de acompañamiento emocional fuera de la universidad y que ciertas dinámicas ayudaban mucho a fortalecer la conexión entre personas. Algunos se burlaron, pero al final casi todos aceptamos porque sinceramente necesitábamos distraernos un rato. Nos reunimos en uno de los salones pequeños del edificio viejo, el que casi nunca usaban porque estaba lejos de las oficinas administrativas. Afuera estaba nublado y el lugar olía a humedad mezclada con café viejo. Mariana acomodó las mesas contra la pared y nos pidió sentarnos formando un círculo. Lo hizo con una seguridad rara, como si ya hubiera dirigido eso antes muchas veces. Recuerdo que apagó varias luces y dejó solamente una lámpara encendida cerca del pizarrón. Desde ese momento empecé a sentirme incómoda, aunque intenté ignorarlo para no verme exagerada. La dinámica parecía sencilla. Mariana dijo que cada persona debía colocar un objeto personal en el centro del círculo. No algo caro, sino algo que tuviera significado emocional. Explicó que eso representaba confianza y apertura hacia el grupo. Algunos dejaron llaveros, pulseras, fotos pequeñas o monedas especiales. Yo dudé bastante porque casi no cargaba cosas importantes, pero terminé quitándome un arete pequeño que había sido de mi abuela materna. Lo usaba siempre porque me daba tranquilidad desde que ella murió unos años antes. Aún ahora me arrepiento de haberlo dejado ahí. Después de poner los objetos en el piso, Mariana nos pidió cerrar los ojos y repetir varias frases sobre compromiso, honestidad y entrega personal. Nada sonaba particularmente extraño, pero la manera en que hablaba me puso nerviosa. Hacía pausas largas
y nos pedía repetir ciertas palabras más fuerte, casi como si quisiera asegurarse de que todos las dijéramos exactamente igual. Cuando abrí los ojos, vi que algunos compañeros estaban muy serios, demasiado concentrados. Una amiga incluso tenía los ojos llorosos sin razón aparente. Yo sentí una presión incómoda en el pecho y ganas de irme. Al final nos pidió recoger nuestras cosas sin hablar con nadie y marcharnos directamente a casa. Varias personas se rieron por lo absurdo de la instrucción, pero aún así obedecimos. Tomé mi arete y sentí algo raro apenas lo guardé en la bolsa de mi chamarra, como una sensación helada en los dedos. Salí del edificio junto con otros compañeros, pero nadie decía nada. Lo más extraño fue que, mientras caminaba hacia el estacionamiento, tuve la impresión muy clara de que había olvidado algo importante, aunque no podía entender exactamente qué era. Los días siguientes fueron extraños desde que desperté el sábado por la mañana. Primero olvidé entregar un reporte que ya tenía terminado desde días antes. Después perdí una cita importante para mis prácticas porque confundí los horarios, algo que jamás me pasaba. Pensé que era cansancio, pero conforme avanzó la semana, empecé a sentir una angustia constante, como si estuviera dejando asuntos pendientes todo el tiempo. Dormía mal y me despertaba varias veces en la madrugada con la sensación de haber escuchado pasos dentro de mi departamento. El arete de mi abuela empezó a obsesionarme de una manera difícil de explicar. Cada rato revisaba que siguiera en su lugar, aunque normalmente ni siquiera pensaba en él. Si salía sin ponérmelo, sentía desesperación y regresaba por él, aunque ya fuera tarde. Una tarde, intenté dejarlo guardado en un cajón para tranquilizarme, pero pasé horas enteras sintiéndome inquieta, incapaz de concentrarme en clase. Terminé regresando a mi departamento antes de tiempo solamente para volver a usarlo. Desde ese momento entendí que algo no estaba bien conmigo. En la universidad noté que otros compañeros también estaban actuando raro. Rodrigo comenzó a faltar porque decía que no podía dormir más de 2 horas seguidas. Paulina olvidó presentar un examen parcial a pesar de ser una de las más responsables del grupo. Otra compañera llegó llorando porque juraba que alguien había movido todas sus cosas durante la noche. Lo inquietante era que todos habíamos participado en la dinámica de Mariana. Nadie quería decirlo directamente, pero se notaba que varios estaban relacionando los síntomas con aquella reunión del viernes. Un miércoles decidimos hablarlo durante el receso. Éramos 5 sentados afuera de cafetería, intentando bromear para bajar la tensión, aunque todos nos veíamos agotados. Ahí descubrimos algo todavía más incómodo. Cada quien estaba teniendo problemas relacionados específicamente con el objeto que había llevado aquella noche. Rodrigo había perdido el reloj de su padre y luego apareció dentro del congelador de su casa. Paulina encontró rota la fotografía que había dejado en el círculo. Cuando mencionaron eso, sentí un escalofrío fuerte, porque mi arete amanecía cambiado de lugar constantemente. Esa noche tuve el sueño más pesado de toda mi vida. Soñé que estaba otra vez sentada en el salón oscuro, mientras Mariana caminaba alrededor del círculo recogiendo los objetos uno por uno. No podía verle bien la cara porque la luz estaba detrás de ella, pero recuerdo perfectamente sus manos sosteniendo mi arete durante mucho tiempo. Me desperté empapada en sudor cerca de las 4 de la mañana. El arete no estaba puesto. Lo encontré encima de la almohada, acomodado justo donde normalmente recargaba la cabeza al dormir. A partir de ahí empecé a evitar a Mariana dentro de la universidad. Había algo distinto en ella después de aquella dinámica. Se veía más delgada y siempre parecía cansada, pero al mismo tiempo actuaba demasiado tranquila, como si supiera algo que los demás ignorábamos. Un jueves, la vi observándome desde el pasillo mientras tocaba inconscientemente el arete que yo llevaba puesto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió apenas por un segundo.
Sentí un vacío horrible en el estómago, porque tuve la certeza absurda de que no podía quitarme ese objeto nunca más. Decidí enfrentar la situación durante la siguiente semana, porque mi estado mental ya estaba afectando todo. Empecé a perder fragmentos completos del día. Había momentos donde aparecía en lugares sin recordar cómo había llegado ahí. Una tarde desperté dentro de mi coche, estacionada afuera de una colonia que ni siquiera conocía. El motor seguía encendido y tenía el arete apretado dentro de la mano hasta dejarme marcada la piel. Lo peor era la sensación constante de ansiedad, como si alguien estuviera esperando que yo cometiera un error específico. Busqué a Mariana después de clases, pero varios compañeros dijeron que llevaba días sin asistir. Nadie sabía dónde vivía exactamente, ni tampoco contestaba mensajes. Eso nos puso todavía más nerviosos. Rodrigo consiguió el número de una amiga cercana de ella y descubrimos que tampoco respondía llamadas familiares. Era como si hubiera desaparecido de un día para otro. Esa noche nos reunimos 3 compañeros para hablar seriamente sobre la dinámica y todos coincidimos en algo inquietante. Desde aquella reunión nos sentíamos emocionalmente drenados, confundidos y obsesionados con nuestros objetos personales. Entre mis apuntes de psicología recordé un tema relacionado con sugestión colectiva y manipulación emocional. Intenté convencerme de que todo era producto del estrés compartido, pero había cosas imposibles de explicar racionalmente. Cada vez que pensaba en tirar el arete, sentía un miedo físico horrible, casi paralizante. El corazón se me aceleraba y empezaban pensamientos muy específicos dentro de mi cabeza, como si algo insistiera en que perderlo sería peligroso. No parecían ideas normales. Sonaban invasivas, repetitivas y completamente distintas a mi manera habitual de pensar. Una madrugada, finalmente exploté emocionalmente. Habían pasado varios días sin dormir bien y empecé a escuchar murmullos apenas cerraba los ojos. No entendía palabras completas, solamente frases cortadas que parecían venir desde muy lejos. Me levanté desesperada y tomé el arete con intención de tirarlo por el drenaje del lavabo. Apenas lo acerqué, sentí una angustia tan intensa que terminé vomitando. Me quedé llorando en el baño durante varios minutos mientras sostenía el arete contra el pecho. Nunca había sentido una dependencia tan absurda hacia un objeto tan pequeño. Al día siguiente fui con Paulina porque ya no sabía qué hacer. Cuando llegué a su departamento me impresionó verla tan deteriorada. Tenía ojeras profundas y hablaba como si estuviera agotada todo el tiempo. Me contó que había intentado quemar la fotografía que llevó a la dinámica, pero terminó sacándola del bote de basura minutos después sin entender por qué. Mientras hablábamos, ambos escuchamos claramente un golpe dentro de su cuarto. Fuimos a revisar y encontramos la fotografía encima de la cama, aunque ella juraba haberla guardado en un cajón cerrado. Ese mismo día, tomé una decisión impulsiva porque sentí que si seguía conservando el arete, iba a perder completamente la cabeza. Manejé hasta una zona alejada rumbo a la carretera vieja, donde había terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Me costó muchísimo bajarme del coche. Durante varios minutos me quedé mirando el arete dentro de mi palma mientras sentía ganas irracionales de regresar a casa. Finalmente lo lancé dentro de un canal seco lleno de basura y tierra. Apenas cayó, sentí una presión horrible en los oídos y un silencio absoluto alrededor. Después de dejar el arete en aquel canal, regresé manejando temblando, convencida de que en cualquier momento iba a arrepentirme y volver por él. De hecho, durante los primeros minutos tuve impulsos muy fuertes de dar la vuelta. Sentía una ansiedad desesperante, como si hubiera abandonado algo vivo en medio de la carretera. Pero conforme avanzaron las horas, ocurrió algo raro. La presión en el pecho empezó a disminuir lentamente.
Esa noche dormí casi 6 horas seguidas por primera vez en semanas y desperté sin aquella sensación constante de peligro. Los síntomas no desaparecieron de inmediato, pero sí comenzaron a bajar poco a poco. Dejé de escuchar murmullos antes de dormir y recuperé la capacidad de concentrarme en clase. Rodrigo también mejoró después de deshacerse del reloj de su padre. Paulina guardó la fotografía dentro de una caja metálica y luego la dejó en casa de un familiar fuera de Guadalajara. Curiosamente, todos coincidimos en algo parecido. Mientras más lejos estaba el objeto, más tranquilos nos sentíamos. Ninguno podía explicar por qué, pero el cambio era demasiado evidente para ignorarlo. Intentamos localizar otra vez a Mariana cuando vimos que las cosas mejoraban. Fuimos al salón donde habíamos hecho la dinámica y preguntamos con varios profesores, aunque casi nadie tenía información clara sobre ella. Un maestro dijo que había pedido baja temporal unos días antes sin dar demasiadas explicaciones. Otra compañera aseguró que Mariana llevaba meses asistiendo a grupos extraños de meditación y trabajo emocional fuera de la universidad. Nunca supimos exactamente dónde. Lo más inquietante era que parecía no tener amistades reales cercanas, aunque convivía con todos normalmente. Unas semanas después, me atreví a revisar mensajes antiguos dentro del grupo de la carrera. Encontré fotos tomadas aquella noche de la dinámica, pero varias estaban borrosas, aunque los celulares eran buenos. En una imagen apenas se distinguía el círculo de objetos sobre el piso oscuro del salón. Cuando acerqué la fotografía, sentí un escalofrío inmediato porque mi arete no aparecía donde yo recordaba haberlo dejado. Estaba mucho más cerca de Mariana. Tal vez era un detalle sin importancia, pero desde entonces no he podido volver a mirar esa imagen demasiado tiempo. Con el paso de los meses, todos seguimos adelante como pudimos. Terminamos la carrera, presentamos exámenes profesionales y dejamos de hablar tan seguido. Aún así, cuando alguno mencionaba aquella noche, el ambiente se volvía incómodo inmediatamente. Nadie quería profundizar demasiado. Era como si todos hubiéramos aceptado callar para no revivir esa sensación de confusión y miedo. Yo jamás regresé a buscar el arete de mi abuela. Me dolió mucho perderlo porque significaba demasiado para mí, pero sinceramente creo que conservarlo habría terminado destruyéndome emocionalmente. Han pasado varios años desde entonces y todavía me cuesta explicar racionalmente lo ocurrido. Parte de mí quiere creer que todo fue una combinación de estrés, sugestión y cansancio extremo durante el último año de universidad. Pero hay noches donde recuerdo perfectamente la sensación de sostener aquel arete y sentir que algo dentro de mi cabeza me exigía no separarme de él jamás. Desde ese día entendí que hay personas capaces de meterse demasiado profundo en la mente ajena, y por eso nunca vuelvo a dejar algo mío en manos de nadie. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Genaro, y lo que voy a contar todavía me cuesta trabajo acomodarlo en la cabeza, porque durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido coincidencia. Trabajaba en una distribuidora de materiales industriales en Ciudad Juárez, cerca de una zona llena de bodegas polvosas y patios enormes, donde siempre olía a metal caliente y diésel. Entré ahí después de una mala racha económica, y aunque el trabajo era pesado, terminé encontrando algo raro en esos tiempos. Un grupo de compañeros que de verdad se sentía cercano. La empresa no era elegante ni moderna. Era un edificio gris con oficinas pequeñas arriba de una nave gigantesca donde almacenábamos tubos, láminas
y herramientas industriales. El calor se encerraba horrible durante el verano y en invierno el viento se colaba por las puertas metálicas como si quisiera arrancarlas. Aún así, había confianza entre todos. Desayunábamos juntos, hacíamos cooperaciones para cumpleaños y nos cubríamos turnos cuando alguien tenía problemas familiares. Después de tantos trabajos miserables, ese lugar parecía estable por primera vez en muchos años. Yo estaba en el área administrativa, revisando inventarios y movimientos de pedidos. Mi escritorio daba hacia unas ventanas altas desde donde podía ver los montacargas moviéndose todo el día. Ahí conocí a casi todos los empleados de confianza. Estaba Iván, que siempre llevaba música norteña bajita mientras trabajaba. Carla, que no se callaba nunca. Y Ramiro, el jefe de almacén, que tenía carácter duro pero protegía mucho al equipo. Entre nosotros existía una costumbre rara de contar problemas personales durante las comidas, como si la oficina también sirviera para desahogarse. Todo empezó a cambiar cuando contrataron a Valentina. Llegó una mañana de enero, muy tranquila, sin hacer ruido ni intentar caerle bien a nadie de inmediato. Era delgada, hablaba poco y observaba demasiado. Lo primero que me llamó la atención fue que recordaba detalles mínimos de las personas después de conocerlas apenas unos minutos. Sabía los nombres completos de todos antes de terminar la semana y entendió la operación de la empresa demasiado rápido. No parecía nerviosa ni confundida como cualquier empleado nuevo que llega a un lugar desconocido. A diferencia de otros compañeros que habían entrado antes, Valentina comenzó a integrarse casi de inmediato. En menos de un mes ya estaba sentada con nosotros durante la comida, ayudando a resolver problemas y hasta mediando discusiones pequeñas entre departamentos. Ramiro decía que tenía madera de líder porque siempre encontraba cómo convencer a todos sin levantar la voz. Había algo extraño en eso, aunque en ese tiempo nadie lo veía como algo malo. Más bien nos hacía sentir cómodos, como si ella entendiera perfectamente qué necesitaba escuchar cada persona. Recuerdo especialmente una tarde de viernes, cuando la mayoría ya quería irse a casa porque había sido una semana pesada de retrasos y reclamos de clientes. Valentina llevó café para todos y empezó a hablar sobre fortalecer la confianza dentro del equipo. Lo dijo de manera casual, como si hubiera pensado mucho en eso desde antes. Nadie sospechó nada. Incluso Ramiro se mostró interesado. Esa noche, mientras apagaba mi computadora y veía a Valentina quedarse sola, revisando documentos en silencio, tuve una sensación incómoda que no pude explicar. La semana siguiente, Valentina propuso lo que llamó una dinámica de lealtad. Dijo que en empresas grandes hacían ejercicios para fortalecer equipos y evitar conflictos internos. Nadie se burló porque en realidad todos estábamos cansados de la presión y queríamos mantener el ambiente tranquilo. Llevó un recipiente metálico redondo, parecido a una olla vieja, con ceniza adentro. Nos pidió escribir un compromiso personal relacionado con el trabajo, doblarlo y dejarlo ahí. Sonó ridículo al principio, pero terminamos participando casi todos sin discutir demasiado. Yo escribí algo simple. Puse que me comprometía a apoyar al equipo y no buscar problemas con nadie. Vi cómo cada compañero doblaba su papel con una seriedad extraña, como si la dinámica hubiera tomado un peso mayor del esperado. Valentina recibía cada hoja con mucha calma y la dejaba hundirse entre la ceniza usando una cuchara metálica. Cuando terminé, noté un olor raro saliendo del recipiente. No era humo ni carbón normal. Tenía algo parecido al aroma de cabello quemado, mezclado con humedad vieja. Después de eso, las cosas comenzaron a sentirse diferentes dentro de la distribuidora. No pasó de golpe. Fueron cambios pequeños que al inicio parecían normales. Iván empezó a discutir por cualquier detalle y dejó de hablarme durante días por un error mínimo en inventario. Carla faltaba seguido
porque decía sentirse agotada, aunque siempre había sido la más energética del grupo. Ramiro comenzó a recibir llamadas constantes de dirección y salía furioso de las juntas. Cada semana parecía aparecer un problema nuevo que afectaba directamente a alguien del equipo. Valentina, en cambio, se mantenía exactamente igual. Nunca levantaba la voz, nunca parecía cansada y siempre estaba disponible cuando surgía una crisis. Poco a poco comenzó a quedarse con responsabilidades importantes. Primero ayudó con reportes financieros, luego tomó control de coordinación logística y después empezó a entrar a reuniones privadas con los gerentes. Era extraño porque llevaba muy poco tiempo trabajando ahí. Aún así, cada vez que ocurría un conflicto entre compañeros, ella aparecía como la persona indicada para resolverlo. Nadie parecía notar lo conveniente que resultaba eso. Una noche me quedé tarde cerrando unos movimientos atrasados. Ya pasaban de las 9 y casi todos se habían ido. Mientras imprimía unos reportes, escuché voces en la oficina de juntas. La puerta estaba apenas abierta y reconocí la voz de Valentina hablando con uno de los gerentes regionales. No alcancé a entender toda la conversación, pero sí escuché cuando dijo que el proceso estaba funcionando mejor de lo esperado. Después hubo silencio. Sentí un escalofrío raro y me fui sin hacer ruido, tratando de convencerme de que había entendido mal. Las semanas siguientes fueron todavía peores. Iván renunció después de una pelea absurda, donde casi se agarró a golpes con Ramiro. Carla terminó incapacitada por ataques de ansiedad que nadie comprendía, porque jamás había tenido problemas así. 2 personas más pidieron cambio de sucursal. Mientras tanto, Valentina recibió un ascenso inesperado y empezó a ocupar una oficina propia cerca de gerencia. Una tarde, al pasar frente a su escritorio vacío, vi el mismo recipiente metálico guardado dentro de un cajón abierto. La ceniza seguía ahí, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Para entonces el ambiente en la distribuidora ya era insoportable. Había tensión todo el tiempo, errores absurdos y una sensación constante de desconfianza entre nosotros. Lo peor era que nadie podía explicar exactamente cuándo empezó todo. Cada quien culpaba a alguien distinto. Ramiro decía que administración estaba saboteando almacén. Administración decía que ventas ocultaba información. Yo empecé a sentirme agotado incluso antes de llegar al trabajo. Dormía mal, tenía dolores de cabeza diarios y despertaba pensando en renunciar, aunque necesitaba desesperadamente el sueldo para mantener a mi familia. Valentina parecía alimentarse de ese caos. Mientras todos estábamos hundidos en problemas, ella caminaba tranquila por las oficinas con una libreta negra bajo el brazo. Siempre impecable, siempre sonriendo apenas. Los gerentes comenzaron a confiarle decisiones importantes y hasta la dejaban dirigir reuniones. Había compañeros que todavía la admiraban, pero otros ya evitaban quedarse solos con ella. Una vez encontré a Carla llorando en el estacionamiento. Me dijo que Valentina sabía cosas personales que jamás le había contado a nadie, detalles exactos sobre su matrimonio y sobre problemas médicos de su mamá. Yo traté de mantenerme al margen hasta que me encargaron revisar archivos viejos del servidor por un trámite administrativo. Era trabajo aburrido, pura documentación atrasada y correos archivados desde años anteriores. Pasé horas buscando órdenes de compra hasta que encontré una carpeta con el nombre completo de Valentina. Pensé que serían papeles de contratación, pero había decenas de correos enviados antes de que ella empezara a trabajar ahí. Algunos iban dirigidos directamente a gerentes regionales. El primero que abrí me dejó helado. Apenas terminé de leer el asunto. El correo hablaba sobre una reconfiguración gradual de la dinámica del equipo.
Valentina describía a varios empleados por nombre, incluyendo defectos emocionales, conflictos familiares y debilidades personales. Decía quién podía ser manipulado mediante presión, quién reaccionaría mal ante ciertas decisiones y quién terminaría aislándose rápido. Lo más enfermizo era que esas evaluaciones habían sido escritas meses antes de conocernos oficialmente. Mientras seguía leyendo, sentí el estómago revuelto. Cada problema ocurrido en la empresa aparecía explicado ahí como parte de una estrategia para provocar cambios internos y facilitar ascensos específicos. Encontré otro mensaje todavía peor. Valentina hablaba de implementar ejercicios simbólicos para fortalecer control psicológico dentro del grupo. No mencionaba directamente la dinámica de lealtad, pero describía algo demasiado parecido: compromisos escritos, objetos personales y un recipiente con residuos orgánicos utilizados para generar vínculos emocionales permanentes. Esa frase me dejó paralizado frente a la pantalla. Recordé el olor extraño de la ceniza y la sensación rara que tuve aquella noche. De pronto, empecé a sentirme observado dentro de la oficina vacía, aunque ya casi no quedaba nadie en el edificio. Apagué la computadora de inmediato y fui al baño a lavarme la cara porque me estaba temblando todo el cuerpo. Mientras estaba ahí, escuché pasos lentos acercándose por el pasillo. Pensé que era el guardia nocturno, pero cuando miré por el reflejo del espejo, vi a Valentina parada detrás de la puerta entreabierta. No habló. Solo me observó durante unos segundos con una expresión completamente tranquila, como si hubiera sabido exactamente lo que acababa de descubrir. Luego siguió caminando sin decir nada. Esa noche entendí que tenía que salir de ahí cuanto antes. Al día siguiente, llegué decidido a renunciar, pero antes quise confirmar que los correos no habían sido producto del cansancio o de mi paranoia. Entré temprano, antes que la mayoría, y fui directo al servidor. La carpeta seguía ahí, aunque varios archivos ya no podían abrirse. Algunos aparecían dañados y otros simplemente habían desaparecido. Sentí un miedo muy extraño, porque nadie más tenía motivo para revisar eso. Mientras copiaba lo poco que quedaba en una memoria USB, escuché el sonido del recipiente metálico rodando lentamente detrás de mí dentro de la oficina vacía. Me levanté de golpe pensando que alguien había entrado, pero no había nadie. El recipiente estaba en el piso, cerca de un archivero, dejando una línea de ceniza regada sobre las losetas. Juraría que la noche anterior no estaba ahí. Me acerqué despacio y vi algo mezclado entre la ceniza, pequeños fragmentos blancos, como pedazos de hueso triturado o dientes quebrados. El olor era mucho más fuerte de cerca. Sentí náuseas inmediatas. Cerré el recipiente otra vez y me di cuenta de que tenía papeles doblados todavía adentro, algunos con nombres escritos parcialmente. No quise abrir ninguno. Guardé mis cosas, imprimí mi renuncia y la dejé sobre el escritorio de recursos humanos sin explicar nada. Ni siquiera esperé hablar con gerencia. Mientras salía del edificio, vi a varios compañeros entrando para comenzar turno. Algunos se veían agotados, otros distraídos, como si llevaran semanas sin dormir bien. Valentina estaba parada junto a recepción revisando documentos. Cuando crucé frente a ella, levantó la mirada apenas un instante. No sonrió ni intentó detenerme. Solo me observó igual que la noche del baño, completamente tranquila. Pensé que alejándome todo, terminaría. Pero durante meses seguí sintiéndome raro. Tenía pesadillas constantes con la distribuidora y despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. A veces me descubría escribiendo palabras sin sentido en hojas sueltas durante el día. También empecé a recordar conversaciones personales que jamás le había contado a Valentina, aunque estaba seguro de haberlas mencionado cerca de ella alguna vez. Poco a poco entendí que aquella dinámica no había sido un simple juego de manipulación laboral. Había algo más oscuro mezclado en todo eso.
Tiempo después me encontré con Ramiro en una gasolinera al otro lado de la ciudad. Se veía envejecido, flaco y con ojeras profundas. Me contó que la empresa siguió desmoronándose incluso después de mi salida. Demandas internas, robos, incapacidades y más renuncias. Lo último que supo fue que Valentina había recibido otro ascenso y luego se marchó sin avisar, igual de tranquila como llegó. Nadie volvió a verla. Cuando le pregunté por el recipiente metálico, Ramiro se quedó callado unos segundos y dijo que nunca lograron encontrarlo después de ciertas remodelaciones. Han pasado varios años desde entonces y todavía evito acercarme a esa zona industrial de Ciudad Juárez. Nunca hablé públicamente de lo que descubrí porque sabía que nadie me creería. La memoria USB, con los correos, terminó dañándose sola semanas después de mi renuncia. Intenté recuperarla varias veces sin éxito. A veces pienso que todo fue manipulación psicológica cuidadosamente planeada. Otras veces recuerdo el olor de aquella ceniza y los papeles enterrados dentro del recipiente. Y cada vez que lo hago, siento claramente que algo mío todavía sigue atrapado ahí adentro. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.